Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:11 de la mañana. Les saludo a Esteban Bernal, expresidente nacional del movimiento Creando Oportunidades Creo, ex legislador, ex candidato a la prefectura de Azuay, ex ministro de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo le va, Esteban? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Gracias. Bien, aquí con un gusto de poder compartir con usted y con sus radioescuchas. Gracias a usted. Oiga, debo confesarle que me quedé loco porque no estaba en mi radar que usted ya no estaba en Creo. ¿Cuándo se fue de Creo? Bueno, mire, yo había tomado una decisión algunas semanas atrás de dar un paso al costado de un proyecto al que defendí. Yo defiendo ideas, yo defiendo proyectos, no personas. Y eso obviamente determinó que un enorme grupo de personas que alrededor de este proyecto veníamos militando, de hecho, de todas las provincias del país, en el lanzamiento del colectivo Todos, estuvimos 18 provincias presentes con representantes de líderes, lideresas de estas provincias, porque, reitero, defendemos conceptos, Fabricio, y cuando uno discrepa en ese contexto, o cuando discrepan con uno en ese contexto, es indudable que cuando esto no tiene la madurez democrática suficiente, no permiten continuar en ello, pero no creo que no es nada difícil de interpretarlo, de asimilarlo, de reinventarlo y de poder mirar al futuro en el contexto electoral y político. Usted se refiere específicamente a esto, y le pregunto si es real, que en Creo se estaba evaluando la posibilidad de que el expresidente Lasso se vuelva a postular a una candidatura presidencial y usted no estaba de acuerdo y por eso se fue. Sí, lo ratifico, efectivamente esa ha sido la motivación, y transparentar aquello que no es alejado de nada de la ética pública, en donde todas las personas, los ciudadanos, podemos tener el derecho de elegir y ser elegidos, un derecho consagrado en la Constitución, pero derecho también es discrepar de aquello que se pueda decidir al interior de una organización política, y eso motiva a que exista un alejamiento porque no hay esa posibilidad de discrepancia. Usted, yo sé a dónde va Fabricio, seguramente hará un contrapeso sobre la aclaración que ha hecho, con su justo derecho, el movimiento Creo, y el expresidente Lasso, a quien guardo un respeto en lo personal enorme. Comparto muchos de sus valores democráticos, pero discrepo muchos de sus visiones políticas, y eso obviamente ha hecho que tome esta decisión, y que le hace bien al país, y que le hace bien desde la perspectiva de que existan alternativas, y que, como hemos dicho en el lanzamiento del colectivo Todos, desde el sur darle un norte al país, y ese es un poco el enfoque que tenemos desde aquí, acantonados en la ciudad de Cuenca, y entendiendo al país como un todo, pero también que existan visiones, para llamarlo así, sin sentido peyorativo, pero periféricas de las grandes ciudades, en donde podemos tener una visión distinta de cómo llevar adelante el país. Pero ¿en qué momento surgen esas diferencias o esas discrepancias y usted se da cuenta de todo esto que nos está comentando? Y le hago esta pregunta porque usted ha hecho carrera política en Creo, fue legislador por Creo, fue candidato a prefecto por Creo, fue ministro de Estado por Creo, fue presidente nacional de Creo. ¿En qué momento surgen las discrepancias y se da cuenta que por ahí no es la cosa? Mire, lo que pasa es que en la madurez política siempre pueden existir alternativas y dirimencias al interior de una organización. Creo yo, Fabricio, voy a ser mucho más reflexivo sobre la base de su inquietud. En Ecuador existe una carencia profunda de institucionalidad de partidos políticos y movimientos políticos. Creo que no funcionan como verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Comúnmente, en la gran mayoría, yo me atrevería a decir en la totalidad, se pretende entender que las organizaciones políticas son oficinas privadas de los líderes o caudillos en su momento. Y eso hace que quienes creemos en el valor democrático de las organizaciones políticas, yo tuve la oportunidad de estudiar en el año 2000 en Chile Ciencias Políticas y Administración Pública. Para entonces, 24 años atrás, las organizaciones políticas chilenas nos daban 400 vueltas a las del Ecuador, a sabiendas que previo al inicio de la Revolución Ciudadana, el sistema democrático y participativo era prudentemente mejor que el que vivimos hoy. Hoy vivimos un movimiento plagio en todo el Ecuador, más de 300 movimientos en el país.
pero porque no ha existido ese nacimiento y ese emerger de las organizaciones políticas como verdaderos intermediarios. Y eso es lo que genera de discrepancia al interior, cuando uno no debe comprender como tiendas electorales, vehículos conductores, sino verdaderos espacios de democracia, de debate, de discrepancia, y en el marco de esa discrepancia poder decir, esto no me parece. Y creo que es muy sano y democrático creer que no estaba de acuerdo con una posible candidatura. Si es que hoy, luego de mi declaración, luego de que esto se hizo público, efectivamente hay un redireccionamiento en la estrategia, en buena hora, porque creo que siempre es bueno el generar renovación, el tener la capacidad de levantar banderas también para ocupar otras posibilidades. Yo no puedo ser candidato, estoy prohibido durante 2 años por la Asamblea Nacional y el juicio político, salvo que existan circunstancias de carácter internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Patricio Carrillo, que podría ser concomitante con los otros que hemos tenido que someternos a un juicio político como tal. Pero mire, ni siquiera puedo ser candidato, entonces no es que es un afán ni personalista, ni mucho menos que se parezca, es un afán de entender que uno tiene que estar dentro de donde pueda discrepar, en donde pueda tener acciones complementarias para mejorar la democracia. ¿A través de qué? De los verdaderos, perdónenme ser reiterativo, intermediarios en aquella sociedad civil y el Estado. Yo creo que existen 2 actores fundamentales en la sociedad para intermediar entre las políticas públicas y el andamiaje de la sociedad como tal. Uno, ustedes. Es decir, perdón que le interrumpa, es decir, en Creo no había espacio para la discrepancia. Eso justamente ha hecho que tome la decisión de dar un paso al costado, Mauricio, porque cuando yo pongo de por medio mi reparo frente a ello, es indudablemente lo que me lleva a tener un distanciamiento, porque no se acepta una discrepancia de esa magnitud en donde yo pueda, no en vetar, pero sí poder discrepar en que pueda ser candidato o no alguien al interior de la organización. Pero vuelvo a la pregunta que le hacía hace minutos, Esteban. ¿En qué momento se da cuenta usted de que en el movimiento Creo no había margen para la discrepancia? Porque usted no es que estuvo 1 año, o 2 años o 3 años. Usted estuvo durante buena parte de la existencia de Creo. No sé si usted fue fundador de Creo, pero usted estuvo varios años en Creo. ¿En qué momento se da cuenta de que no había cómo discrepar? Cuando tomo la decisión, pues mi querido Fabricio, pero es que usted tiene que hacer una cronología de lo existente y de dónde hemos vivido. Hay que reconocer que durante toda la existencia del movimiento Creo, el objetivo era, y así fue, así aún así profundicé y creí en las ideas y en el planteamiento de llevar a la presidencia a Guillermo Lasso, y así lo logramos. Muchos, desde cada uno de los rincones de la patria, desde cada uno de los rincones y aportes que uno pueda llevar. Pero una vez que concluye un proceso político, un proceso de gobernanza en donde se anticipa el gobierno como tal, por múltiples razones, que lo he defendido a corazón abierto y lo seguiré defendiendo, porque el hecho de mantener esta discrepancia de carácter democrático interno no me convierte en un opositor de algo que he creído y he defendido. Así que si usted quiere, ingresamos directamente en el análisis, seguiré escuchándole al mismo Esteban Bernal defendiendo todas las acciones de carácter social, la disminución de la desnutrición crónica infantil, de la pobreza, etcétera, porque no puedo desconocer, no soy un hombre que actúa por emociones, sino por razones. Pero cuando llegue esta segunda etapa, en donde es requiriente hacer oídos abiertos, no de oídos sordos, a una sociedad que efectivamente nos dijo, estuvieron por un camino equivocado en términos políticos, comunicacionales, queremos que existan nuevas renovaciones, que existan nuevos cuadros. Es ahí donde que indudablemente nacen las discrepancias y hay que entender a profundidad que uno dice, no tengo margen de maniobra en una estructura política que debe y necesita ser democrática, con 2 etapas completamente distintas, Fabricio. El expresidente Lasso publica ayer un tuit donde dice que el movimiento Creo está reinventándose en esta nueva etapa. En la Asamblea Nacional nos planteamos metas para las siguientes elecciones y eso incluye dar paso a nuevos políticos y a jóvenes interesados en construir un país más justo y equitativo para todos. Creo firmemente en la alternancia política. Mi deseo es que más hombres, mujeres y jóvenes se unan a este movimiento y que todos algún día lleguen a ser grandes alcaldes, prefectos, incluso presidentes. Lasso replica o responde así a un comunicado que publica a su vez Creo, donde dice es una oportunidad para los jóvenes políticos. Señala que Creo informa a la ciudadanía que el expresidente Lasso no ha manifestado su interés de ser candidato a la presidencia de la República. En la Asamblea Nacional del sábado 27 de abril realizada en Guayaquil, el expresidente expresó con claridad a los dirigentes provinciales que el movimiento debe buscar un candidato para las próximas elecciones presidenciales del 2025.
Si esto es así, le pregunto, ¿ese es un cambio de parecer de Creo? Porque Lazo sí lo estaba pensando y por eso usted se fue, o qué mismo, Esteban. Mire, dos cosas, Fabricio. Primero, cuando yo fui legislador, tuve la oportunidad de dar dura pelea a lo relacionado con el mundo judicial, jurisdiccional, el mundo de la justicia ecuatoriana. Y recuerdo que mi hijo me decía, ¿y por qué te metes en un tema así? Un muchacho, muy joven todavía en aquel entonces mi hijo. Y cuando se dieron algunos resultados positivos alrededor, por ejemplo, del error inexcusable, yo le decía, por eso me involucraba, por eso he sacrificado tranquilidad, la paz, la tranquilidad de un hogar, estar en calma, he sacrificado el someterme a los insultos de las redes sociales, etc. Hoy podría decir lo mismo. Mire, si el hecho de haber puesto en el debate una situación de esta naturaleza hace que se redireccione, dicho sea de paso, no ha puesto de manifiesto, dicen, y segundo, no han dicho, no tienen interés. Yo creo que habrá que esperar. La política no es absoluta, la política no es lineal, pero si yo he aportado a la sociedad para que ese razonamiento, esa expresión que han puesto de manifiesto a través de las redes sociales se convierta en realidad, en buena obra, porque eso es renovación en absoluto. Y segundo, Fabricio, yo formé parte hasta antes de retirarme de la organización política, del buró político. Así es que lo que estoy mencionando forma parte sin duda de un conocimiento profundo y con hechos. Es que, mire usted, hay un elemento fundamental. Nunca esto fue puesto de por medio para el debate. Únicamente el periodista del diario El Ingreso me preguntaba, ¿por qué razón usted tomó la decisión de dar un paso al costado? Por esta, porque creo que se hizo un planteamiento de buscar la posibilidad de que sea nuevamente candidato y dije que no. Eso generó de que genere un permanente aislamiento de mi persona dentro de la organización política que terminó decidiendo irme de ella para iniciar un nuevo sueño, un nuevo proceso llamado Todos. Ahora, ¿qué es Todos? Una vez ya lejos usted de Creo, ¿qué es Todos? Mire, es un colectivo nacional que abarca las 27 jurisdicciones legislativas del Ecuador, 24 provincias más las 3 del exterior, y el día del lanzamiento en la ciudad de Cuenca, aquí en mi ciudad, estuvimos 18 provincias de esas 27 jurisdicciones legislativas presentes y lanzamos un proyecto que nos permite empezar a tener acercamientos. Dicho sea de paso, el día de mañana estaré en la ciudad capital para tener algunas reuniones y acercamientos porque nos gusta el acontecer político y ser protagónicos, no candidaturas nomás. Yo mismo lo estoy reiterando, estoy vetado durante 2 años para optar por un cargo público, por lo tanto lo mío pasa por el lado de ideas, de conceptos, de levantar una bandera y de liderar procesos de unificación, una organización política que primero garantice efectivamente la democratización al interior de un proyecto como Todos, en donde efectivamente culmine con la defensa de 2 postulados fundamentales. El primero, una economía libre, con protección social, que ha sido una experticia en lo personal y que lo he vivido con mucha profundidad. Y segundo, uno de los elementos que casi nadie le toca como postulados de una organización política social para llevar adelante, que tengamos la mejoría de la justicia ecuatoriana, Fabricio. Qué podredumbre vivimos alrededor de la justicia ecuatoriana y tiene que haber un colectivo que impulse cambios radicales, incorporación de modernización, tecnología. Y cuando hablamos de justicia ecuatoriana, no estoy hablando de los amparos constitucionales para delincuentes nada más, de acciones de protección para delincuentes nada más. Le cuento elementos que son, pero totalmente imperceptibles, inclusive de la prensa, pero que le hacen un daño enorme a la ciudadanía. Un ciudadano, gerente de una cooperativa, puso un amparo de constitución, una acción de protección en la justicia ecuatoriana. El juez que recoge dice, no puedo conocer porque tengo una libreta de ahorros. Pasa al otro juez, le devuelve y le dice, no, sí puede conocer porque tener una libreta de ahorros no le exime de responsabilidad. Ah, no, me ratifico, mandamos a la sala. Sube a la sala y le dicen, estoy encargado cuando venga el titular. De ese ciudadano, ¿quién se preocupa, Fabricio? ¿Quién se preocupa? Porque eso no hace noticia. Es indudable que más noticia es una acción de protección para un delincuente, para un político corrupto, etcétera, que sí, que está bien que controlemos eso en el ámbito judicial, pero la justicia ordinaria también tiene que ser evaluada constantemente de cómo se sirve a un ciudadano de a pie, cómo le sirve a la ciudadanía, porque estamos sometidos para ser una sociedad libre a tener una justicia independiente. Esos son nuestros postulados de fondo que une a este grupo de personas a nivel de todo el país
para presentarle alternativas, inclusive conceptuales y de ideales en las próximas elecciones y en las subsiguientes, porque esto no es un tema ni emocional ni coyuntural, sino estructural con futuro del país. Ahora, usted dice que todos es un colectivo, ¿la proyección es que se convierta en organización política? Totalmente, totalmente, y los avances son extremadamente Pero ahí significativos. yo encuentro ahí un problema y tengo dos mensajes en ese sentido. Acá, por ejemplo, me dicen que ya hay un movimiento Todos de carácter provincial en Pichincha, que tiene el número 70, fue fundado por el ex concejal Sergio Garnica, ahora lo preside el concejal Cristian Coronel del Cantón Rumiñahui. Si mal no recuerdo, Todos respaldó una candidatura a la alcaldía en la última elección de 2023, me parece, la de la abogada Jessica Jaramillo. Y acá también igualmente me escriben otro mensaje, que Todos es una organización provincial que lidera el ex concejal Sergio Garnica. Quiero contarle un detalle. Y le invito a que haga una revisión de la información que debe ser pública en el Consejo Nacional Electoral. Todos emerge también de una propuesta de un movimiento político provincial en la provincia de La Suay, que lo preside mi ex viceministro Diego Monsalve, ¿no? Y que está incorporado y aceptado también el nombre en términos provinciales. Nosotros hemos presentado ya inmediatamente una propuesta para elevarlo a nivel nacional. Entenderé yo que la discrepancia que puede existir es si es que las jurisdicciones son las mismas. Por lo tanto, hay dos Todos, para llamarlo así, uno en la provincia, que no lo desconozco, lo conocía profundamente, y otro que está en proceso de construcción provincialmente hablando y que a pedido sea generado un alcance para tener una visión nacional. Ese es el Todos que le estoy mencionando, en donde está entregado además 20.000 firmas en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, no es un asunto sino de forma lo que usted acaba de plantearlo, pero que lo profundizaremos. Ya veremos cómo en las próximas semanas le daremos una información muy positiva al país, a quienes me han llamado, nos han buscado alrededor de este lanzamiento, y que es un gran sueño para el país, no únicamente de carácter jurisdiccional provincial. Esteban, usted podría ser candidato, pero si llega a ganar una elección no podría ocupar el cargo justamente por el impedimento que usted ha señalado y ha citado el caso de Patricio Carrillo. Pero ¿cuál es su proyección personal? Bueno, no podría posicionarme hasta 5 meses después del mes de mayo del 2025. Eso es una gran verdad. No me han limitado el tener el derecho de candidatizarme, de elegir y de ser elegido. Mire, yo nunca he desconocido que mi accionar político ha estado siempre presente en aquellos retos en los cuales muchos huyen. El asumir una candidatura provincial, una candidatura nacional. Nunca he reunido aquello, Fabricio, y yo téngalo por seguro, de que seré un articulador para que en la próxima elección se busque una tendencia adecuada para el país. Y si aquello se da, me daré por misión cumplida por esta ocasión, pero téngalo por seguro, que estaremos presentes como estructura. Esto no es un tema de individualismos, este no es un tema de candidaturas inmediatas, este es un tema de conceptos, y esos conceptos van a trascender a partir de esta estructuración formal que la estamos buscando de manera permanente. En estos días estamos con varios acercamientos. Ustedes serán los primeros en conocer cuando a través de ahora de estos medios alternativos que tenemos, las redes sociales, se den a conocer algunos de esos acercamientos y el país empieza a encontrar unas alternativas positivas para poder encontrar mejores días para el futuro del Ecuador. Me envió un mensaje a un oyente y le voy a leer tal cual el mensaje. Cuando Lazo era un presidente y había la expectativa de una candidatura para elecciones anticipadas, me dicen que usted, siendo aún presidente de Creo, habiendo sido ministro de Estado, usted era ministro de Inclusión Económica y Social, dijo públicamente que Lazo estaba en su derecho de postularse. ¿Qué cambió? O sea, primero le pregunto si esto es real, ¿ya? Porque me parece que usted sí lo dijo en su momento, ¿y qué cambió en el camino? Mire, yo no he manifestado aquello tal como lo está mencionando. Lo que nosotros habíamos dicho con claridad meridiana es de que nosotros no íbamos a presentar candidaturas. Yo más bien aprobé y dije y manifesté de manera permanente que el derecho que tenía en aquel entonces de decidir no ser candidato a la reelección en aquel entonces, era el presidente Lazo lo tenía absoluto. Yo en el camino vengo definiendo que hubo un mensaje de la ciudadanía, Mauricio, un mensaje en el cual a nosotros nos hizo visionar otros conceptos. Terminamos anticipadamente el gobierno nacional.
tuvimos una dificultad de comunicación, una dificultad política para poder trascender y sostener a las bases que se nos fue como chorros de agua del movimiento Creo, porque nunca les respondimos de manera adecuada durante la gobernanza. Todo eso lo he dicho internamente, que no voy a profundizar más. Pero cuando ya hacemos una evaluación, es requiriente ante los números que se tienen, ante las informaciones tangibles, no emocionales, en donde usted puede contar 1 más 1 cuánto es, y definir y decir, no, este no es el camino, creer que se puede discrepar. Y ojo, Fabricio, inclusive, yo voy a dejar una constancia final en la parte de la entrevista. Inclusive, vamos a suponer que mi discrepancia interna sea que no tiene que ser candidato, pero si la mayoría democrática plantea y dice tiene que ser, hubiese sido el primero en ocupar y levantar la bandera. Lo increíble está en que no se permita discrepar internamente y que al hacerlo se crea que esa es una oficina privada y que el que discrepa se ve a su lado. Ese es mi inconveniente, no la decisión final. Porque yo puedo discrepar que usted sea el candidato, suponiendo que militamos de manera conjunta en un proceso político. Pero significa que cuando yo termine de discrepar y si la democracia permite que usted sea, yo voy a ser el primero en salir a apoyar su candidatura. Pero si usted no me permite discrepar, si usted se incomoda, si usted me saca del paseo, no me permite entrar en su oficina, no me permite que yo llegue de nuevo a discrepar, eso no es democrático, eso es incómodo. Correcto, me queda clara su postura. Esteban Bernal, muchas gracias por el tiempo. Ya estaremos nuevamente generando alguna entrevista para ver la evolución de esta intención política que usted la ha comentado en este espacio. Muy amable. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, expresidente de Creo, ha confirmado su alejamiento de esta organización política y la integración de un colectivo que se llama Todos. Lo ha explicado y ha abundado en las razones por las cuales decidió alejarse de Creo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.